Bienvenidos a un nuevo video con su profesor Fernando. En el día de hoy hablaremos de estadísticas y probabilidad de ejercicios resueltos de error muestral. Parte 2. En este punto, en el ejercicio número 1 nos dice determinar el error muestral de una muestra de 225 con una desviación estándar muestral de 50 y con un nivel de confianza de 93%. Para su solución tenemos que tener en cuenta la fórmula de muestral de una muestra, que es de la siguiente expresión. Va a ser igual a la desviación crítica sub alfa sobre 2 por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de la muestra. Donde en este punto, como les expliqué, es el error muestral de la muestra, la desviación estándar muestral, el número de tamaño de muestra y el valor crítico sub alfa sobre 2 tenemos que hallar. Tenemos una confianza del 93%, por lo tanto hay un riesgo del 7%, entonces será de la siguiente expresión. 7 sobre 100 va a ser igual a 0.07, teniendo este como un riesgo crítico. Alfa va a ser igual al 0.07. Si nosotros dividimos la unidad menos alfa va a ser igual a 0.93, teniendo que alfa sobre 2 va a ser igual a 0.035. Por lo tanto, reemplazando en el punto de sumar 0.93, que es la unidad menos alfa, más 0.035, nos da como resultado 0.965. Este que acabamos de hallar del nivel de confianza va a ser igual a 0.965, siendo en porcentajes 96.5%. De la tabla normal tenemos la siguiente expresión. Buscamos el valor crítico, que es de la siguiente manera. El valor crítico es 1.8. Y como tenemos el nivel de confianza, que es 0.9649, redondeando 9645, va a ser igual de la siguiente expresión, que sería que z sub alfa sobre 2 va a ser igual a 1.8 más 0.01, teniendo como resultado 1.81. Para poder hallar el error muestral de una muestra tenemos que reemplazar la fórmula. En el tamaño de muestra es de 225, que nos da el enunciado, y la desviación estándar muestral es de 50. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos el siguiente enunciado, que ese va a ser igual a 1.81 por 50 entre raíz cuadrada de 225, va a ser igual a que E va a ser 1.81 por 10 sobre 3, un total que va a ser igual a 6.0333 como un error muestral. En el ejercicio 2 tenemos determinar el error muestral de una muestra de 200 con una desviación estándar muestral de 60 y con un nivel de confianza de 95%. Para la solución tenemos que tener en cuenta siempre la fórmula de error de una muestra cuando nos pide hallar el error muestral. En este punto, como ya sabemos, va a ser el error muestral de la muestra. El siguiente expresión es la desviación estándar muestral, y en el tamaño de muestra z es sub alfa sobre 2, no sabemos, y tenemos que hallar de la siguiente manera. Como tenemos una confianza del 95%, hay un riesgo del 5%. A este riesgo, si nosotros le dividimos entre 100, tenemos un total de 0.05. Por lo tanto, alfa va a ser igual a 0.05. Si nosotros restamos la unidad menos alfa, tenemos 0.95, que sería el 95% de confianza. Entonces, si nosotros dividimos alfa sobre 2, va a ser igual a 0.025. Si sumamos este 0.025 más 0.95, nos da como un resultado de 0.975. Si nosotros
tenemos el nivel de confianza de 0.975. En la tabla de normal tenemos la siguiente expresión, que sería el valor crítico, buscando el nivel de confianza que tenemos, 0.9750, donde, como ya sabemos que z sub alfa sobre 2 va a ser igual a 1.9 más 0.06, teniendo un total de 1.96. Como tenemos la fórmula de muestral, el número de tamaño de muestra 200, en la división estándar muestral de 60, reemplazamos en el siguiente enunciado, que sería E va a ser igual a 1.96 por 60 sobre raíz cuadrada de 200. En este punto tenemos que E va a ser igual a 8.32, teniendo como error muestral a 8.32. En el ejercicio 3 nos dice, el peso medio de la muestra es 100 nacidos de 3.200 gramos, sabiendo que la desviación típica en los pesos de población de recién nacidos es 150. El intervalo de confianza para la media poblacional con una significativa es de 0.05. Interpretar el resultado. La solución es de la siguiente manera. Tenemos los datos, que es la muestra 100, la media 3.200, teta que va a ser igual a 150, alfa 0.05, el intervalo de confianza va a ser el 95%, hallamos el alfa que va a ser igual a 0.05, restamos 1 menos alfa, 0.95 va a ser igual a 1 menos 0.5, teniendo como resultado 0.95. En este punto sumamos 0.025 más 0.95. Del nivel de confianza de 0.975 de la tabla normal tenemos la siguiente expresión. Buscamos en la tabla 0.975 y sumamos la siguiente variable. En esta fórmula nos pide hallar los datos que tenemos, nos brinda de que C en la muestra, que es 100 la media 3200, la desviación estándar 150. Reemplazamos en la siguiente fórmula. 3200 menos 1.96 por 150 sobre raíz cuadrada de 100 en el eje de las X, y en el eje de las Y 3200 más 1.96 por 150 sobre raíz cuadrada de 100, teniendo como resultado 3200 menos 29.4 y 3200 más 29.4. Esto es como decir más menos de un solo signo. Como respuesta tenemos la siguiente expresión, que sería 3170.6 en el eje de las X y 3229.4 en el eje de las Y. Para poder interpretar estos es de la siguiente manera. Administramos un error máximo de más menos 29.4, por lo tanto aceptamos como válido cualquier valor que esté dentro de estos intervalos. Para poder tener la seguridad que en lo que decimos es del 95%, ya que la probabilidad de acierto es de 0.95, con una consecuencia de fallo de 0.05. Por lo tanto, en los ejercicios propuestos para poder culminar el siguiente video, es en el ejercicio 1 tenemos la siguiente expresión con sus respectivas alternativas, y en el ejercicio propuesto número 2 tenemos las siguientes enunciados y alternativas. Gracias a las referencias bibliográficas de la resolución de ejercicios de error muestral de probabilidad y estadística Murray R. Speech. Gracias, jóvenes estudiantes, eso fue todo, hasta la próxima.